Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando y deseándoles que se encuentren ustedes muy bien, muy bendecidos. Y bueno, hoy quiero hablarle unos minutos bajo el título Lo que era el Calvario. Lo que era el Calvario. Y voy a leer Lucas 23, 24 al 48 en el nombre de Jesucristo. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Oremos. Excelentísimo Señor, Creador del universo, Padre eterno,
Le doy gracias, Señor, porque usted está a punto de ministrarnos. Señor. Le ruego, Señor, que sea usted hablando, sea usted enseñando, sea usted predicando a través de este vaso que usted ha limpiado con la sangre de Jesucristo. Señor, gracias. Que todas las personas que escuchen este tema, Señor, sean bendecidas grandemente. Abre los corazones, Señor, y nuestro entendimiento también, Señor. Que sea tu palabra expuesta Sí, Señor. con denuedo, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Desde la cabeza. Es preferible 1000 veces ser como Simón de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz de Jesús, que ser como el cobarde y pomposo Pilato, que por miedo accedió a hacer lo que el populacho, o sea, lo más bajo de la comunidad, pedían, según los versículos 24 al 26. Dios ha entregado a su Hijo a la voluntad del pueblo. Y cada vez que oímos el Evangelio de Cristo, o bien le honramos en nuestros corazones o le deshonramos. Mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios. A mucha gente le puedes hablar de muchas cosas, pero cuando le mencionas a Jesucristo, inmediatamente cambia el panorama. No sé, pero mucha gente todavía no quiere a Jesucristo. No quiere a aquel que descendió del cielo, que vino a rescatarnos, aquel que prefirió morir en una cruz que vivir sin nosotros. Por eso muchos le deshonran, muchos no aceptan su palabra, no aceptan esta salvación tan grande, ese regalo tan maravilloso que es la salvación. Sí, Señor. Pero bueno, esperemos que el Señor tenga misericordia de todos ellos y también de nosotros. Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí está la clave para pasar a ser hechos hijos de Dios. Es recibir a Jesús, es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, es creer que Él es el que Dios envió a morir en una cruz por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La condenación es la incredulidad, es no creer en Jesús. Por eso es que nosotros, mis amados, que hemos sido alcanzados por su infinita misericordia, que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, pues debemos de honrarle, debemos de estar felices y contentos alabándole día y noche. Y bueno, continuamos con este tema. Los profundos y solemnes pensamientos de esta porción se pueden centrar fácilmente en el lugar llamado de la calavera. Este era un lugar, número uno, era un lugar de castigo. Llevaban a otros dos que eran delincuentes para ser ejecutados con el Señor. Cristo fue crucificado entre los malhechores como si Él fuera el más grande criminal en el universo. Los que pasaban por allí contaban a los malhechores como 1, 2, 3, ¿verdad? Había 3 cruces, en medio estaba crucificado Jesús, y desde luego la gente que pasaba por allí, pues decían, ahí hay 3 malhechores, 3 criminales. Sin embargo, el que estaba en medio, ningún pecado había cometido, menos algún delito. Ciertamente, Él fue contado con los transgresores. Sí, Él llevó los pecados de muchos.
Punto número 2. Era un lugar de compasión. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué oración de parte de aquel que estaba crucificado, que tenía una corona de espinas puesta en su cabeza, que su rostro estaba bañado en sangre debido a las espinas, debido a los golpes que le dieron. Sin embargo, Él intercede por los que lo estaban martirizando, por aquellos que lo habían crucificado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Él estaba allí sufriendo por los malvados, por los soberbios y culpables hijos de los hombres. Pero Él estaba todavía perdonando. Él estaba aún allí salvando, ¿verdad? Al pedirle al Padre que perdonara a aquellos hombres malvados, Él los estaba salvando. Cuán grande amor tiene Dios para con los seres humanos. Él amó a sus enemigos y bendijo a los que le maldecían. Nos dice Hechos 7:59. Punto número 3. Era un lugar de burla, o sea, de mofa. Y aún los gobernantes se burlaban de él. También los soldados le escarnecían. Nos dice los versículos 35-37. El hecho de que a otros salvó no hizo en absoluto disminuir la enemistad de ellos ni apaciguó la ira que sentían, sino que más bien intensificaba su diabólica furia. Él no podía salvarse a sí mismo, porque él vino precisamente con el propósito expreso de darse a sí mismo en rescate por muchos. Por eso él no podía salvarse a sí mismo. Él tenía que morir en esa cruz para salvarte a ti. Él tenía que padecer para que tú fueras libre del pecado, para que tú tuvieras acceso al trono de la gracia, al perdón de tus pecados y a la vida eterna. Punto número 4. Era un lugar de confirmación o testimonio. Con letras griegas, latinas y hebreas, se escribieron sobre él estas palabras. Este es el rey de los judíos. Y aunque se escribieron estas palabras como burla, ¿verdad? Aunque los que la leían, lo leían burlándose de él, la verdad es que eso era exactamente él. Ellos estaban crucificando, habían crucificado a su rey, a su Mesías, al Hijo del Altísimo. Esas palabras eran un testimonio, eran una confirmación de que él realmente era el rey de los judíos, el rey de reyes y señor de señores. Estaba clavado en una cruz por amor y nada más que por amor a usted y a mí. En el Calvario se revela la enemistad natural del corazón humano en contra de la imagen de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué tanta gente no lo acepta? No le honra. ¿Por qué tanta gente sigue haciendo maldades? Sigue creyendo en cualquier otra cosa, en brujería, hechicería, maleficio. Pero en el verdadero, en el único camino al cielo, en la única verdad, en Jesús de Nazaret, muchos todavía no creen. Yo lo felicito a usted que está viendo, que está escuchando esta palabra, que está viendo este video. Yo creo que usted lo está viendo porque usted cree que Jesús es su Salvador.
Y pues le sugiero que usted le lleve esta palabra a los que no tienen a Jesús todavía en su corazón. Punto número 5. Era un lugar de salvación. El Calvario era un lugar de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 40 al 43. Esa fue la respuesta de Jesús a aquel criminal que se arrepintió y que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal fue el primero en entrar al paraíso por medio de la sangre del Cordero. El todo o la suma de la obra de la redención de Cristo se encuentra en esta pequeña palabra. Conmigo. Conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hiciera usted si Jesús literalmente le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Se alegraría? ¿Se pondría triste? ¿O pediría que todavía no era el tiempo? ¿Le diría a Jesús, no, Señor, todavía estoy muy joven? ¿Qué haría usted? ¿Aprovecharía usted esa tremenda oportunidad y sería con Él? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Porque la salvación es lo más importante de todo lo que hay en el mundo, en el universo entero y en el cielo. Lo más importante es esa salvación. Este malhechor moribundo quedó reconciliado con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Aquellos que están con Él ahora en el Espíritu y en vida, estarán con Él en el más allá, transformados por su poder. Primera de Juan 3:2. Punto número 6. Era un lugar de milagros. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Versículos 44 y 45. La rotura del velo y el oscurecimiento del sol fueron símbolos sobresalientes de la bondad y de la severidad de Dios manifestadas en la cruz de Cristo. La oscuridad declara su severidad contra el pecado y el velo rasgado indica un camino abierto, camino nuevo, camino abierto por Dios por medio de los padecimientos de Cristo para entrar en su propia presencia, nos dice Hebreos 10:20. El camino nuevo a través del velo, a través de Jesucristo, a través de la carne que se rasgó, a través del cuerpo rasgado de Jesucristo. El velo se rasgó de arriba a abajo. La bendición viene de arriba hacia abajo. El hombre no ha hecho nada, no ha podido hacer nada, nunca podrá hacer nada para ser salvo. La salvación viene de arriba, del cielo. La oscuridad declara la severidad contra el pecado. Punto número 7. Era un lugar de muerte. Expiró, nos dice el versículo 46. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte que ha traído a luz la vida y la inmortalidad. Que ha hecho la paz con Dios y que sigue llevando a los pecadores a que se golpeen el pecho ante tal espectáculo. Versículo 48. Escúchame bien. Una muerte que quita nuestro pecado y que es la muerte de la muerte. Fuiste librado de la potestad de las tinieblas. Jesús ya te compró, te perdonó, te santificó. Dios ya te trasladó al reino de su amado Hijo. Bendito sea su santo nombre. Esto nos dice Colosenses 1:13. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Así como David venció al gigante, así el Señor Jesús venció al que tenía
el imperio de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 12:14. El enemigo ya fue destruido, ya fue derrotado. El Señor ya le quitó el poder que tenía, el acta de los decretos que él tenía, que eran contrarios a ti. El Señor ya te liberó, te hizo libre. Él rompió las cadenas que te ataban al enemigo. Gracias a Dios, ¿verdad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria es tuya. La victoria de Jesucristo es tu victoria. 1 Corintios 15, 54, 55. No hay muerte eterna para el que cree en Jesús. Ella no tiene potestad sobre ti. Ningún poder satánico, ni Satanás mismo podrá eliminarte, pues la victoria ya te la dio el Señor Jesucristo. Recíbela por fe este día y vive la victoria que Cristo te ha dado. Los cristianos, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos sido lavados, limpiados y purificados en la sangre de Jesucristo, somos más que victoriosos. No somos unos derrotados. Dios te ha dado poder para vencer aún a tu enemigo más grande, que se llama Satanás. El Señor lo dijo bien claro: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, ¿ves?, echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. El enemigo no se puede acercar a ti si tú estás alerta, si tú estás orando, si estás clamando, si estás usando el nombre de Jesucristo. El enemigo huye, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más poder quieres, mi amado hermano? Si puedes echar fuera los demonios, si puedes ahuyentarlos, si puedes sacarlos de cualquier parte, usando precisamente el arma, el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquel que lo venció en la cruz del Calvario, aquel que se levantó al tercer día y lo derrotó. Satanás pensó que ya cuando crucificaron a Jesucristo, cuando murió, Satanás pensó que se había acabado todo, que él era el vencedor, pero le duró muy poco tiempo el ego, le duró muy poco tiempo el gusto. A los 3 días el Señor se levantó de la tumba y lo venció, y él está dedicado a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Así es que, mi amado hermano, como te digo, recibe la victoria por fe en este día y vive victorioso, dichoso, feliz, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está contigo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice Salmos 34:7. Bueno, mi amado, mi amada, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos que estás escuchando, amigos que están escuchando esta palabra, Jesucristo es el Señor. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Si no lo tienes, te invito a que lo recibas hoy. Recuerda, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si gustas, si quieres recibir este regalo, que es el regalo más grande que un hombre jamás pueda recibir, te invito, hagamos una oración. Bien, repite conmigo. Soberano Señor, Creador del universo, Padre eterno, vengo delante de usted, Señor, agradecido por su palabra. Le doy gracias porque escuché su mensaje, Señor, y su palabra me ha convencido de que necesito el perdón de mis pecados, de que necesito un Salvador, y ese Salvador solamente puede ser Jesús. Y en este momento, yo te ruego, Señor Jesús, que vengas a mi corazón. Abro mi corazón para que tú vivas en él. Y te ruego, Señor, que seas el centro de mi vida. Reconozco que soy pecador. Te ruego que me perdones todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo, Señor. Y ven, Señor, controla mi vida. Ya no quiero ser igual. Ya me enfadé de vivir esta vida desordenada, Señor. Cámbiame. Quiero ser mejor padre. Quiero ser mejor esposo. Quiero ser mejor abuelo. Quiero ser mejor hermano en Cristo. Quiero ser mejor hijo, Señor. Cambia mi vida, Señor. Te la entrego en este día. Y te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque fuiste tú el que pagaste el precio, el que derramaste tu sangre preciosa como un cordero inmolado. Oh Dios de los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, este ha sido el tema de hoy, y con el favor del Señor estaré con ustedes el próximo domingo, a esta misma hora y por este mismo medio. Es mi oración que el Señor abra las ventanas de los cielos y les bendiga hasta que sobreabunde. Hasta la próxima.